levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. El Señor es bueno, Él es fiel, su misericordia es para siempre. Hoy quiero compartir un mensaje y quizás terminar con esta serie que al principio no fue serie, pero el Señor me fue llevando pues en esa tónica de serie y de compartir este mensaje de lo que es la guerra espiritual, ¿no? ¿Recuerdan la última vez? Estuvimos hablando acerca de que evidentemente estamos en una batalla, que el Señor nos ha mostrado y nos ha revelado en su palabra que tenemos un adversario que quiere destruirnos y que es importante como hijos de Dios que podamos entender y ser conscientes de nuestra realidad. ¿Recuerdan que les hablé de la película de La vida es bella? Donde el papá a toda costa trataba de impedir que el hijo se enterara que estaba en una guerra. Pues Dios no es así con nosotros. Él quiere que sepamos que estamos en guerra. Él quiere que sepamos que estamos en peligro. Él quiere que sepamos que Él ya ganó la guerra, que Él ya ganó la batalla en la cruz contra el enemigo, pero estamos recibiendo esos daños colaterales, ¿no? Mientras llega el fin y la consumación de los tiempos. Así que quiero invitarlo para que usted en esta mañana pueda estar en este tiempo concentrado y con esa disposición de poder escuchar lo que el Señor quiere, porque es que estamos en tiempos complejos y ahorita entra diciembre y para mí también es de gran alegría este tiempo, pero entramos y aunque no lo queramos en un ambiente como muy relajado, y en tiempos difíciles no tenemos el derecho a estar tan relajados, porque el enemigo no se relaja, él siempre está ahí atacando. Y me parece que esta época ha sido tomada y ha sido llevada por las filosofías del mundo, la ha cambiado para que podamos estar en ese consumismo, pensando en qué comprar, en el afán, en el corre, y nos olvidamos realmente de lo que significa esta fecha especial, y es Jesús en medio de su pueblo, de Emmanuel, quien dio su vida por nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, dio su vida en la cruz, nos dio la victoria sobre el pecado, la muerte, sobre el enemigo. Entonces, qué bueno que podamos estar en esa actitud de alerta, de disposición, porque hoy vamos a seguir hablando, y creo que este ya es el mensaje final, acerca de esa batalla espiritual en la que estamos y cuál es el rol que Dios quiere que estemos o que tengamos en medio de esta batalla, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me ha gustado las películas que son de corte como medieval, y también como medieval fantásticas, como El Señor de los Anillos. Se me fueron ahorita, pero me gusta mucho porque no sé por qué cuando veo esas escenas de guerra me encanta el orden en el que muestran todo. Entonces no sé si alguien ha visto aquí El Señor de los Anillos y ven cómo se organiza el ejército, y atrás los arqueros y la caballería a un lado. Entonces ese es un ambiente de guerra, y cada guerrero, cada soldado tiene su posición, y nosotros como guerreros y soldados tenemos una posición en esta batalla. Claramente la batalla ya ha sido ganada, tenemos y recibimos esos coletazos, pero tenemos esa posición que debemos asumir. Así que quiero que meditemos hoy en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Y este pasaje es bastante conocido porque nos habla acerca de esa armadura de Dios, la armadura de Dios. Cuando era pequeño también me gustaba jugar a Age of Empires. ¿Alguien de mi generación por ahí que lo haya jugado? ¿No? Jueguito que uno organizaba sus ejércitos y todo era bien chévere. Y me gustaba porque entonces cada soldado tenía su rol, y cada soldado no se salía de su rol. Entonces tú creabas la armería, creabas la caballería y pues los caballos y tal, y cada soldado permanecía en lo que tú le dabas o la indicación que le dabas. Entonces había una posición que era una posición defensiva. Tú le dabas clic ahí, posición defensiva del soldado, y el soldado, por más que fuera lo que estuviera pasando, él estaba ahí, posición defensiva, defendiendo el territorio que uno le había asignado. Y evidentemente el Señor nos muestra pues a través de su palabra
que Él ya venció la batalla y que nosotros estamos en este momento, ya no tenemos necesidad de pelear, de atacar mejor, sino tal vez sí estar en una posición defensiva. Estamos en un contexto de batalla, así que quiero que leamos Efesios 6, del 10 al 17, y vamos a ir en la medida en que vamos leyendo, meditando y mirando cuál es esa manera práctica de usar y de portar pues la armadura de Dios. Entonces Efesios 6 del 10 al 17 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies en el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿recuerdan la última vez que estuvimos hablando acerca del contexto y de las condiciones en las que el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios? Él se encontraba en un estado privado de la libertad, estaba en la cárcel y escribió esta carta a esta iglesia tan amada y en donde tuvo una experiencia muy, muy gloriosa de poder sembrar y ¿cómo se dice? Poder afirmar la iglesia en Éfeso. Y vimos como él, en medio de su predicación, también habían señales, el reino de los cielos fue evidente en Éfeso. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque pensamos que tal vez esos tiempos de Éfeso, esos tiempos en los que el apóstol Pablo predicó, ya pasaron, que ya estamos en otros tiempos. Pero si tratamos de ver un poquito el contexto y la realidad de las cosas, es que realmente no ha habido mucho cambio. Porque el contexto en el que se encontraba la ciudad de Éfeso era una ciudad muy, pero muy pagana. Era tan pagana que en la ciudad había una de las 5 maravillas antiguas del viejo mundo, que era este templo que dedicaron a Diana o a Artemisa. Entonces era una ciudad bastante pagana con muchos dioses, era una ciudad muy comercial, así que el ambiente era pesadito, muy, muy pesado. Tan pesado era que cuando el apóstol Pablo llegó a predicar, y por la palabra y por el poder del Espíritu, todos o la mayoría de los hechiceros y brujos que habían ahí se dieron cuenta y el Señor los tocó y fueron transformados y entregaron todos sus libros de hechicería y confesaron sus pecados. Entonces eso nos muestra un poquito acerca del contexto de Éfeso, que realmente si nos ponemos a ver al hoy y a la hora es prácticamente el mismo, ¿no? Hay varias religiones paganas, estamos en un país en donde es la libertad de culto y hay varias religiones, varios dioses, varios creencias, sectas. Entonces podemos ver también que el contexto es más o menos similar y que nuestra tarea en el ya pues es tal vez seguir el ejemplo del apóstol Pablo como él siguió el ejemplo de Jesús. En medio de tiempos difíciles poder predicar en estos tiempos de maldad y de tanto ataque que estamos experimentando por parte del enemigo. Así que vamos un momento al versículo número 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es: tenemos una fuente de poder, tenemos la posibilidad de fortalecernos. ¿Cuántos van al gimnasio? Aquí. ¿Hay alguien que vaya al gimnasio? Arthur, Angélica, Edinson. Próximamente yo también.
Tengo harta fe. Sí, ese es uno de los propósitos para el otro año. Van pensando en los propósitos, eso es importante. Y normalmente cuando uno piensa en fortalecerse y pensando en el estado físico, pues digamos que hay lugares adecuados y especializados para eso. Está el gimnasio, y ahorita hay parques que han adecuado y hay rutinas especiales y específicas para dedicarse a esa parte de fortalecer el cuerpo. Pero en este aspecto de la batalla espiritual y en el espíritu en el que nos encontramos, también es necesario que podamos fortalecernos. Y aquí el apóstol Pablo nos está dando esa clave y esa fuente de fortaleza. ¿Y es quién? Fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Fortaleceos en el Señor. Y es importante que tengamos en cuenta esto porque en este tiempo hay muchas culturas y filosofías, no voy a decir que son malas. El problema es cuando uno cambia de prioridades y cambia de mentalidad. Entonces, por ejemplo, hay libros de autoayuda que quizás puedan ser buenos, pero cuando tú te metes tanto ahí, como que pierdes esa realidad de que tu ayuda es siempre el Señor, ¿no? Entonces estamos ahí como en esa línea tan delicada. Entonces quizás podemos caer en ese error de ir a buscar nuestra fortaleza o buscar quizás ser más fuertes espirituales en lugares en donde realmente no está el Señor. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es fortaleceos en el Señor, pero también dice algo muy importante en la parte B del versículo, dice y en el poder de su fuerza. Hace 8 días estuvimos hablando en ese poder y en esa fuerza. ¿Saben cuál es? El Espíritu Santo. El poder de la fuerza que actúa en Jesús para levantarlo de la cruz, para exaltarlo a la diestra del Padre, para ponerlo sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo dominio, sobre toda autoridad. Fue ese poder del Espíritu Santo y es ese poder el que hoy habita en nuestros corazones. Por eso hablábamos que es importante no tener en poco el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Quién era la que ayer, Clau, en la oración? Estamos cayendo en ese error, estamos limitando el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos fortalecernos en el Señor y que esa fortaleza va a venir directamente del Espíritu Santo que está en nosotros. Es ese Espíritu que actúa en nosotros. Ahora, si no estamos fortalecidos, si tratamos de pelear o de luchar esta batalla en nuestras fuerzas, adivinen qué va a pasar. Vamos a perder, vamos a recibir heridas, probablemente heridas de muerte, porque estamos en una lucha contra fuertes, contra poderes muy superiores a nuestro poder natural. Entonces, para poder ganar y para poder resistir, tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Si eso no pasa, estamos en un grave peligro. Así que el apóstol Pablo nos está recordando que nuestra fuerza es el Señor y que el poder es el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Ahora, si queremos resistir, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su Espíritu que ahora vive en nuestros corazones. Eso es importante que lo podamos tener en cuenta. Versículo número 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que este versículo ya nos está mostrando cuál es nuestra realidad, pero también nos está mostrando cuál es nuestra defensa, ¿no? Entonces, número 1, nuestra realidad, y ya lo hemos venido hablando, es que estamos en medio de esta batalla, pero también nos muestra claramente que el enemigo está acechándonos, que está con estrategias para atacarnos. Sabemos quién es el enemigo, ¿no? Así que tenemos un estado de guerra en donde él está atacando, en donde está buscando las estrategias, nos está buscando el lado flaco. Así que tenemos que ser conscientes de esto, porque si leemos el versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que podemos ver que hay una organización, ¿no? Eso no es que está en desorden y cada quien tira para su lado, no. Hay un orden
hay unas jerarquías y eso puede ser de gran daño para nosotros si nosotros no estamos fortalecidos y llenos del Espíritu del Señor. Y como estamos en este contexto de batalla, cuando uno está en una batalla, o bueno, pasémoslo al contexto quizás de competencia, ¿qué pasa cuando va a jugar, por ejemplo, el Real Madrid contra el Barcelona? El técnico antes de, pues se dedica a mirar cómo es que pelea, cómo es que juega el Real Madrid, ve esto, están el ataque acá, la defensa así, tienen esta debilidad, están atacando por este lado. Lo mismo pasa con nosotros en la guerra espiritual. Es importante que podamos saber las maneras que obra el enemigo para poder estar prevenidos, para poder estar alerta y para poder entender cómo es que él se mueve y poder como defendernos mejor. Entonces, una de las características del enemigo es que él es mentiroso, ¿no? Y es padre de mentira. Juan 8:44 dice que él es padre de mentira, que él es mentiroso. Otra de las características es que es acusador. Y quiero leer, no lo tengo acá, no sé por qué, pero Apocalipsis 12:10 es claro y nos muestra, ¿no? En estos tiempos, ya cuando sea el final de los tiempos, vamos a poder ver lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese versículo es glorioso, ¿no? Porque ahí está hablando ya de la consumación, ya lo final. De hecho, ya saca todo. ¿Quién llega? El Señor Jesús como Salvador. ¿Y a quién echa fuera? Definitivamente al acusador. Y miren lo interesante de esto: los acusa de día y de noche. Todo el tiempo está ahí acusándonos. Vamos a ver una parte de la armadura espiritual que nos va a ayudar mucho para eso. Yo espero que hoy podamos salir todos con la armadura puesta. Por eso es que este mensaje le he puesto armados hasta los dientes. Si usted quiere anotar ese título, que usted en esta mañana pueda salir armado hasta los dientes, protegido, mejor dicho, por todo lado. Entonces, conocemos nuestro enemigo, sabemos que es mentiroso, que es padre de mentira, que es acusador, pero también que es astuto. Es astuto. ¿Recuerdan en Génesis cuando estaba embolatando a Eva, cuando la embolató? Ahí da una característica, y es que él era astuto, la serpiente astuta. Entonces tiene esa astucia, tiene esa capacidad de señalar, de acusar, y también es mentiroso. Pero por la misericordia y por la gracia de Dios y por su amor con que nos amó, Él no nos mandó a la batalla así como a la deriva, como que vaya a ver usted, defiéndase como pueda, no. Sino que Él nos dio y nos dotó de una armadura espiritual. ¿Con el fin de qué? De que no estemos desprotegidos. ¿Con el fin de qué? De que no seamos heridos. ¿Con el fin de qué? De que podamos tener esa ventaja, porque evidentemente en nuestras fuerzas naturales estamos en desventaja. Pero cuando estamos ya en el poder del Espíritu y armados con la armadura del Señor, ya vamos a tener una ventaja y la victoria ya, ¿no? Entonces, vamos a estar protegidos, vamos a estar no empoderados, exactamente, ya es mi ayuda idónea. Entonces, ese es el propósito de la armadura de Dios. Versículo 13. Y aquí ya entramos en materia. Hoy básicamente vamos a estar meditando acerca de la armadura de Dios. Así que no vamos a salir acá de este texto y tampoco vamos a salir de este lugar hasta que entendamos cómo es y para qué sirve la armadura de Dios y cómo es la manera en que debo portarla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes, y habiendo acabado todo, poder estar firmes. Entonces acá en este versículo vamos a meditar de tres cosas importantes que debemos tener en cuenta. Y primero es que aquí ya
no solamente está mencionando la armadura de Dios, sino que también estamos recibiendo ¿qué? Un mandato. Dios a través de su palabra nos está diciendo que debemos ¿qué? Tomad. Y este verbo está en imperativo, lo que quiere decir que es un mandato. Hagan, tomen, tomad la armadura de Dios. Es una orden para nosotros. Y cuando entendemos que el Señor habla, su pueblo ¿qué? Obedece. No es una opción. Si usted quiere estar protegido, si usted quiere disfrutar de todos los beneficios que trae el ser lleno del Espíritu y de la protección que trae estar con el Señor aquí está dando esta orden y este mandato y no es opcional. Hay alguien acá, bueno, no sé, ahorita en las empresas ha salido un área que se dedica exclusivamente por la seguridad y gestión en el trabajo, ¿no? Entonces ahora esa área se encarga de velar por la seguridad de los empleados. Entonces, si un empleado tiene que ir a cortar un árbol, seguridad en el trabajo dice, él puede realizar esa labor, pero es una obligación que tenga gafas, guantes, todo esto para cubrir al trabajador y pues también para salvaguardar a la empresa. Yo veo de la misma manera este mandato del Señor. Él nos está diciendo, si ustedes quieren estar protegidos, el uso de la armadura no es una opción, es una obligación, es un mandato. Amén. Ahora, también me gusta mucho porque ahí en ese mismo versículo dice, toda la armadura de Dios, tomen toda la armadura de Dios. Y es importante poder tener en cuenta eso, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en donde a veces como que a uno no, yo voy con el uniforme de la empresa, pero me va a llevar estos tenis porque es que me combinan mejor. Los de la empresa no me gustan, no son tan cómodos. Nos pasa mucho en el colegio, ¿no? Ellos tienen el uniforme, pero a veces les gusta traer que sus tenis de otro color o una camisa del equipo. Entonces, y quizás ese es como ese ambiente en el que se ha venido como creando ahorita la cultura, en el de quizás cumplir pero a medias. Y aquí el Señor nos está diciendo que la armadura la debemos tomar, pero que la debemos portar todas las piezas de la armadura. Ahora, la armadura es eficaz pero completa. Esa es nuestra garantía. Si usted sale de aquí con la armadura, pero se le olvidó ponerse el casco, entonces después es mejor que no se queje, porque es que usted no está cumpliendo con su responsabilidad. Si usted sale con la armadura y se le olvidó ponerse las sandalias, entonces va a ser muy complicado que uno se pueda mantener firme. Entonces tenemos ese regalo y lo recibimos por gracia, pero es nuestro deber y nuestra labor usar la armadura como el Señor la quiere, y es que completa, toda, no puede faltar absolutamente nada. Ahora, en el mismo versículo 13, también hay algo que quiero en lo que meditemos, y es resistir en el día malo. Y si vemos cómo empieza el 14, dice, estad pues firmes. Resistid en el día malo, estad pues firmes. Y esto lo que nos hace es mostrarnos cuál es nuestra posición de batalla. En la misma manera en como yo organizaba a los soldaditos en el juego, que unos eran para atacar y otros eran para defender, de esa misma manera el apóstol Pablo nos está mostrando acá cuál es nuestra posición en la batalla, y es en la de resistir. Es en la de resistir. La versión Nueva Traducción Viviente, cuando habla o cuando traduce la palabra firmes en el versículo 14, dice defiendan su posición. Defiendan su posición, ceñidos, y sigue con lo que sigue. Así que entendemos que no debemos atacar. ¿Por qué? Yo creo que ya lo tenemos todos claros. He tratado de ser como enfático. No atacamos, ¿por qué? Porque ya la batalla ha sido ganada. El Señor ya venció, Él peleó por nosotros. Colosenses dice que Él exhibió públicamente a los enemigos, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la batalla ya ha sido ganada. Estamos recibiendo esos coletazos del enemigo. ¿Recuerdan la ilustración que usé?
¿O la digo otra vez? No, yo creo que todos la tenemos. Está la serpiente en una habitación, llega alguien, le quita la cabeza, la serpiente ya está muerta, pero va a quedar con coletazos, ¿no? Entonces a nosotros nos toca estar, ¿qué? Protegidos. Ya está vencida y ella va a morir, le va a llegar el tiempo, al igual también con el enemigo. Él ya está vencido, está coleteando, pero va a llegar un día en el que el Señor va a sacarlo, y lo leímos ahorita en Apocalipsis, ¿no? Va a ser echado fuera ya, definitivamente. Pero en el mientras tanto estamos en esta posición de defensa, posición de defensa, una actitud defensiva y no de ataque, tanto en lo individual, porque fuimos salvos en lo individual como personas, pero también es importante que conservemos esa actitud de defensa en lo corporativo. Porque recuerdan, hace 15 días hablamos de que una de nuestras deberes como miembros del ejército de Dios era orar, y no cualquier oración, era una oración en el Espíritu, perseverando en ella y con intercesión, ¿no? Entonces estamos llamados como individuos a resistir, pero también a orar en grupo y a que cada uno conserve su lugar. Si alguno de nosotros flaquea, por ahí se nos va a meter el enemigo. Así que como cuerpo de Cristo también unidos en defensa y resistiendo. ¿Ustedes han visto la película de 300? Me gusta mucho la estrategia de batalla de los 300, ¿no? Eran súper coordinadísimos. Y una vez se presentó un tipo ahí que no cumplía con las expectativas del comandante del ejército, y lo rechazó porque era muy bajito, no podía cargar el escudo. Entonces eso iba a generar que hubiera una debilidad en el equipo. Entonces el llamado en esta mañana es a que podamos estar en unidad, todos fortalecidos, orando en el Espíritu con perseverancia, con intercesión los unos por los otros, porque la salvación es individual, pero también tiene un efecto corporativo, y esa es la importancia de uno no dejar de congregarse, de hacer parte de una iglesia local, porque juntos somos más fuertes. Ese es un eslogan, no sé de qué. Juntos somos más fuertes. Ahora, vamos a leer el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Y esta parte también me gustó mucho, porque habiendo acabado todo, estar firmes. Y el Señor dice que es bueno que uno persevere hasta el final, ¿no? Y que uno pueda estar firmes hasta el final, y que cuando llega el Señor por su iglesia, por sus hijos, por su pueblo, nosotros podamos estar delante del trono de gloria firmes por la salvación que Él nos dio. Entonces vamos a estar firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, ¿no? Ahora, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y aquí básicamente ya entramos a lo que es el outfit de batalla. Nos toca usar esos términos juveniles para que no parezcamos tan veteranos. Vamos a usar el outfit de batalla. ¿Saben cuál es el outfit? El vestuario, la pinta, la vestimenta de la batalla que el Señor nos dio. Ya, usted cree que no le han regalado nada. El 24 de diciembre dele gracias al Señor, porque le dio ese outfit para la batalla. Le dio la armadura de Dios para la batalla. Para los que a veces no recibimos regalitos, entonces uno se acuerda: ay, Señor, gracias. Gracias porque me diste ese outfit para la batalla. Entonces el primer accesorio, la primera pieza, era el cinturón. Y ese cinturón tenía una característica muy especial, porque en tiempos del primer siglo los hombres no usaban pantalón aún, no, ellos usaban era túnicas. Y en la parte de acá del interior, no sé qué era lo que usaban, pero no eran calzoncillos. Entonces ellos estaban como con esa túnica, y era importante poder ceñirse bien esa túnica para que pudieran tener también más agilidad, y de paso pues también poder proteger la parte del abdomen. Y también lo usaban para guardar, por ejemplo, las armas, y algunas otras piezas de la armadura también se pegaban a ese cinturón. Así que ese cinturón es importante. Ahora, en términos como lo está hablando aquí el apóstol Pablo, dice el cinturón de la verdad.
Y en estos tiempos de posmodernismo, qué difícil es de hablar de la verdad, ¿no es cierto? Porque en tiempos de posmodernismo no hay una verdad. El modernismo buscaba siempre buscar y se enfocó en sacar, digámoslo así, lo espiritual, la palabra de Dios, digámoslo así, y se enfocaron más que todo como en el método científico, en darle como ese significado, el porqué. Si esto está así, tiene que haber una causa. Entonces quisieron darle un término científico a todo, racionalizaron todo. Pero ya en estos tiempos de posmodernismo, estamos en tiempos tan complejos que ya no hay verdad. La verdad de Gustavo puede ser la misma verdad, no es la misma verdad que la verdad de Eliana. Cada quien tiene su verdad y cada quien hace ¿qué? Lo que le parece. ¿Recuerdan esa frase en Jueces? Cada quien hacía lo que le parecía. No había rey en Israel. Aquí en este caso, cada quien cree lo que le parece y no hay verdad. Pero realmente, ¿qué es la verdad? Y vamos a tratar de entender qué es la verdad así de manera muy rápida. Juan 8:31-32, Jesús dijo a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y la palabra habla acerca de ¿quién? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de Jesús. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos escribió: Jesús vino para mostrar la verdad. Así que en ese orden de ideas podríamos decir que la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. ¿Y esa persona es quién? Jesús. Jesús es la verdad. Hace poco estuve leyendo el Evangelio de Juan y él narra esa charla que hubo entre Pilato y Jesús. Y entonces Jesús le dice: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice: pero ¿qué es la verdad? Y si ustedes miran después, cambia la conversación, ya Pilato sale. Y es una respuesta que queda es una pregunta que queda sin respuesta. ¿Por qué? Porque está mal formulada. Porque la pregunta no es ¿qué es la verdad?, sino la pregunta es ¿quién es la verdad? Entonces yo creo que si probablemente Pilato hubiera dicho ¿y quién es la verdad?, yo creo que Jesús le habría confirmado: yo soy la verdad. Porque él ya lo había dicho antes: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es el problema de estos tiempos. Una pregunta mal formulada. Porque la pregunta no es ¿qué es la verdad?, sino ¿quién es la verdad? Y ese es nuestro trabajo como hijos de Dios, como cristianos que estamos en misión, que también estamos en guerra, resistiendo, pero mostrar la verdad de Cristo al mundo, que la verdad es Cristo. ¿Cuántos lo creen? La verdad no es un concepto, la verdad es una persona y su nombre es Jesús. Entonces, la verdad del Evangelio y la verdad del testimonio. Pablo está diciendo: cíñanse el cinturón de la verdad. Entonces podemos aplicar esta verdad en dos sentidos. Número uno, la verdad del Evangelio, que es Cristo, ya lo mencionamos, Cristo es la verdad. Pero también cuando nosotros como cristianos creemos en esa verdad que es Cristo, nuestra vida automáticamente empieza a vivir ¿en qué? En verdad. La verdad hace parte de nuestra vestimenta, de nuestro outfit, y en ese sentido podríamos decir que la mentira no puede estar en la vida del cristiano, no hay compatibilidad. O sea, no es compatible o no está bien, no es lógico, viéndolo desde este punto de vista, quizás escuchar hablar a los cristianos acerca de mentiras piadosas. Porque la mentira es mentira y la verdad es verdad. Y una de las piezas de la armadura es que nosotros vamos a tener ¿qué? ¿El cinturón de qué?
de la verdad. Por lo tanto, la verdad en la vida del cristiano es algo fundamental. Fundamental, vivir en la verdad, en integridad, y la verdad del Evangelio produce una vida práctica de la verdad, y esta se vuelve una defensa para nosotros. Cuando uno dice una mentirilla piadosa, uno empieza a tener como temor, uno se siente débil. Y entonces para tapar esa mentira, entonces empieza con otra más grande, y ya más grande, más grande. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando estamos como tratando de ocultar algo? Como de miedo, como de temor, como de inseguridad. Pero el Señor en esta mañana nos está diciendo: cíñanse, pónganse el cinturón de la verdad de Cristo, y que su vida gire en torno a la verdad. El enemigo, ¿qué es? Mentiroso, es padre de mentira. Él quiere atacar con mentira, engañar. Y si nosotros no estamos fundamentados en la verdad de Cristo, pues nos van a herir. Se nos va a entrar por aquí un dardo, en toda la cintura, porque no estamos fundamentados en la verdad de Cristo, y nuestra vida tampoco está fundamentada en la verdad que esto causa. Entonces, ¿entendimos el cinturón de la verdad? Que nuestra vida sea en verdad, en la verdad de Cristo y en la verdad de una vida sincera, podríamos decirlo así, pura delante de los hombres. Somos cartas abiertas, ¿no? Segunda pieza de la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y también vestidos con la coraza de justicia. Entonces ya sabemos cuál es la coraza, ¿no? Aparte acá del pecho. Y esa coraza, esa parte de la armadura era muy importante porque ella cubría los signos vitales del hombre, ¿no? Corazón, los pulmones, los órganos, el intestino, bueno, el hígado. Así que esta pieza es fundamental y vital también para nosotros. Pero ¿a qué se refiere el apóstol cuando habla acerca de coraza de justicia? Entonces también podemos verlo desde dos puntos de vista. Una justicia que es nuestra justicia como posición en Cristo, y la otra, nuestra justicia, digámoslo así, como practicada, nuestro testimonio. Entonces esa armadura, básicamente, en el contexto de nuestra vida como testimonio, es una vida buena, es una vida justa, es una vida irreprensible. En otras palabras, es una vida ¿qué? En santidad. Es una vida en santidad. Y me gusta mucho porque Isaías, 400 años antes de que Jesús llegara a este mundo, profetizó y habló acerca del carácter de Cristo. Y eso está en Isaías 59, 17, en donde él describe cuál iba a ser el carácter de Cristo. Y él dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Ese versículo es mesiánico y está anunciando el carácter de Cristo. Y entonces nos lleva a pensar que como hijos de Dios y como siervos de Jesús, llamados a tener o a imitar o a llegar a ser a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, nuestra vida debe ser tan justa que refleje a Cristo aquí en la tierra, en santidad, en una vida buena, una vida irreprensible. Esa palabra irreprensible es bastante importante, me parece a mí, porque también se menciona en un contexto acerca del servicio dentro de la iglesia, la vida irreprensible. Entonces, esta coraza es fundamental y nos permite como estar más firmes y como más erguidos, ¿no? Cuando uno tiene, ustedes han escuchado o han usado la palabra sacar pecho. ¿Suena acá en Cali o no? En Bogotá sí, es normalmente cuando uno está como orgulloso, ¿no? De alguien o de algo. Uy, vea ese carro tan lindo, ¿es suyo? Sí. Uy, ese niño tan inteligente, ¿es su hijo? Sí. Uno como que siente ese orgullo y esa saca pecho porque es algo bueno, ¿no? Y entonces de esa misma forma el apóstol Pablo quiere
que nuestra vida en general sea esa coraza de justicia, que podamos sacar pecho. Sacar pecho. Sacamos pecho, ¿por qué? Porque hemos sido justificados en Cristo, pero también porque fruto de eso estamos viviendo una vida justa, digna, santa, pura. Entonces, ¿el enemigo va a tener de qué acusarnos? Si estamos así sacando pecho y estamos seguros de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de nuestro testimonio, de cómo nos estamos comportando, ya va a ser más complejo que el enemigo nos logre herir. Entonces nos revestimos también de la coraza de justicia, que Cristo nos da para poder hacer frente a esas acusaciones del enemigo. Sabemos que el enemigo es ¿qué? Acusador. Romanos 8:32 en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él por medio de los méritos de Jesús. Entonces nadie podrá acusarnos, nadie podrá herirnos, porque nuestra justicia la tenemos por la justicia de Cristo. Somos declarados justos delante del Señor. Amén. Entonces, en términos prácticos, la coraza de justicia de la que está hablando el Señor es ¿qué? Esa vida ¿qué? Pura, en santidad, que no es condenada, que está fuerte porque estamos viviendo conforme al carácter de Cristo. Esa es la coraza que el Señor quiere que nos pongamos en nuestro pecho. Y me llama mucho la atención porque leía un comentario y decía que era especial ver por qué solamente menciona la coraza y no la parte de atrás. Y él decía: porque los cristianos nunca dan la espalda y nunca vuelven atrás. Y me hace mucho sentido, ¿no? Porque nosotros siempre estamos avanzando de frente, ¿no? Nunca damos la vuelta y somos de los que retrocedemos, sino que somos ¿de qué? De los que avanzamos. Entonces me gustó mucho eso. La siguiente parte de la armadura, versículo 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y aquí está haciendo referencia pues a ese calzado, y pues en ese tiempo no tenían como la tecnología que hay ahora de tener estos zapatos tan cómodos. Normalmente se usaban sandalias, pero estas sandalias tenían una característica muy pero muy especial, y es que estas sandalias eran como guayos de futbolista porque tenían taches. Yo no sabía. Y a esas sandalias no se les llamaban sandalias, sino se les llamaba calijae, y eran sandalias con taches. ¿Y cuál era el propósito de esos taches? Como los soldados iban siempre por terrenos como inestables, para que no se resbalaran, pero también en el momento de la batalla estar ¿qué? Firmes. Entonces esa característica especial de las sandalias, de los calzados de los guerreros, me llamó mucho la atención. Pero ahora miramos: calzados los pies con el apresto, y esta palabra hace referencia a presto, a ponérselos de una vez, rápido, ágil. El apresto, estar preparados, listos, siempre listos, preparados, aprestos, siempre listos. Entonces siempre listos con el calzado, y da la característica de que ese calzado es el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Entonces también podemos tomarlo y podemos meditar un poco acerca de qué es la paz, o por qué mejor la paz. ¿Por qué necesitamos paz? Mejor, ¿por qué necesitamos paz? Pues la carta a los Efesios también nos habla en los capítulos 1 y 2 y nos muestra nuestra posición en Cristo, y nos dice que somos hijos de Dios, que somos redimidos, pero también nos habla de cómo estábamos antes de Cristo. Y antes de Cristo no solamente estábamos muertos en nuestros pecados, sino que nuestra posición delante de Dios era enemigos de Dios.
enemigos de Dios. Entonces Jesús, por medio de su muerte en la cruz, reconcilió a Dios con el hombre, pues en su muerte, y así que trajo la paz entre nosotros y Dios. Antes estábamos en guerra contra Dios. Qué tenaz es eso, ¿no? Y lo que es la ignorancia, la gente que no conoce al Señor no tiene sentido y no conoce ese estado en el que se encuentra, y es esa batalla contra Dios. Enemigos de Dios, dice la palabra. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos su pueblo. Hemos sido reconciliados por el Evangelio de la paz, y ese Evangelio es que Jesús pagó por nuestros pecados y nos justificó delante del Padre. Ya no hay guerra, ahora hay paz. Entonces éramos enemigos, pero ahora somos reconciliados. La paz que Jesús nos dio con el Padre por medio de su sacrificio. Esa es la paz. Y quiero que leamos Juan 14:27. Juan 14:27. Jesús está hablando acerca de la paz y Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. Porque nosotros estamos pensando en esa paz más como exterior, ¿no? Como que no haya guerra entre los países, que aquí en el barrio las pandillas deben de estar peleando, paz, paz, paz. Pero lo que el Señor está hablando aquí es de esa paz que el mundo no podía dar, porque no había nadie que pudiera pagar por nuestros pecados delante del Señor. Y es esa paz la que el Señor nos da y que el mundo no nos da. Ese es el Evangelio de la paz, y ese es el Evangelio que nosotros debemos tener en nuestro calzado. ¿Para qué? Para estar firmes. Para estar firmes, para no caer. Ahora, en el contexto de batalla, aquí está hablando acerca de ponernos nuestras sandalias con el Evangelio de la paz para estar fortalecidos, más no para estar compartiendo, digámoslo así, el Evangelio aquí, en este pasaje. Aquí lo está hablando más acerca de un mecanismo de defensa. Pero también es importante que tengamos en cuenta que nosotros estamos en misión, ¿no? Estamos en misión, y el apóstol Pablo en 2 Corintios dice que a nosotros se nos ha encomendado el Evangelio de la paz. Pero aquí, en este contexto de batalla, ese Evangelio de la paz es para nosotros, para estar firmes, para resistir. La paz que produce mi posición en Cristo y la victoria que Él ya ganó me permite estar firme y confiado. Y quiero que leamos Romanos 8:35 al 39, porque me gusta mucho y me llena de mucha esperanza, de mucho gozo, y trae paz a mi vida, y quiero también que le traiga paz a su vida. Y vamos a recordar qué nos dice la palabra de Dios acá en Romanos 8:35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pasamos al 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, ¿qué? Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo. Cristo es nuestra base firme. En el Evangelio de la paz y en nuestra posición de reconciliación en la que nos encontramos, ese es el instrumento que el Señor quiere que usemos para que estemos firmes. El poder saber que nada ni nadie podrá movernos cuando estamos en Cristo, y que aún ni la muerte podrá separarnos de su amor. Eso es algo que trae esperanza y gozo a mi corazón. ¿A ustedes también? Amén. Qué bendición. Eso es algo que uno tiene que estar siempre recordando, esa posición en Cristo. Entonces, las sandalias del Evangelio de la paz nos permiten estar firmes. Hoy vamos a salir caminando, sacando pecho y pisando firmes. Amén. Bueno, vamos a mirar la otra pieza de la armadura de Dios.
que también es sumamente importante. Y esta está en el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Y este escudo también tenía una característica muy importante y también es importante tenerlo en cuenta en cuanto a la posición de batalla en la que nos encontramos, ¿no? Porque si estuviéramos atacando, normalmente los ejércitos atacan primero con caballería y ellos necesitan agilidad y sus escudos son un poquito más livianos. Pero como nosotros estamos en actitud o en posición de defensa, requerimos un escudo un poquito más grande, ¿no? Entonces el escudo del que está hablando aquí el apóstol es el escudo que está desde los tobillos más o menos hasta la altura de la cabeza, que puede sacar solamente los ojos para mirar. Ese es el escudo al que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Y quiero que leamos Salmo 144, 1, 2, en donde el salmista habla y da testimonio de la experiencia que ha tenido en el Señor. Y dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Seguimos, ¿no?, en contexto de batalla, ¿no? Misericordia mía y castillo, fortaleza mía, mi libertador y mi ¿qué? Mi escudo, escudo mío, en quien he confiado. Entonces ese es el escudo que el apóstol Pablo nos está llamando a tomar. Y es ese escudo de la fe, pero no de cualquier fe. No de una fe en, yo le tengo fe al señor del avión porque él estudió y el avión no se va a caer. Yo tengo fe que el señor del que maneja el bus, él hizo su curso y él va bien y todo va a salir bien. No, es la fe en Jesús, la fe que nos salva. Esa es la fe que nos va a servir como escudo, porque nos va a generar esa confianza, esa convicción, nos va a dar esa certeza y esa dependencia en nuestro Salvador. Ese es el escudo que el Señor quiere que tomemos, que podamos estar tranquilos y confiados porque Él nos protege, que podamos estar tranquilos y confiados en sus palabras y en las promesas que Él tiene para nosotros, y que en medio de la batalla estemos así resistiendo, que la cosa esté tenaz, que uno pueda mirar hacia arriba y que pueda decir: mi confianza está en Jesús, esa es mi fe. Entonces ya sabemos cuál es el escudo, ¿no? La fe salvadora, la fe en Jesús. Ahora, ¿cuáles son esos dardos de los cuales está hablando aquí el apóstol Pablo? Pues básicamente nos está hablando acá de la manera en la que ataca el enemigo, y para que podamos traerlo pues a palabras que quizás podamos entender mucho más. Quizás esos dardos pueden ser también esas tentaciones, ¿no?, que el enemigo nos da, que tienen ese propósito de que desobedezcamos al Señor, de que nos salgamos del camino del Señor. Entonces el enemigo siempre está lanzando esos dardos, pero nuestra fe en Jesús, esa fe salvadora, es la que nos va a proteger. Amén. Pasamos ya al siguiente, que es ¿cuál? El yelmo, y está en el versículo 17. Versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Saben cuál es el yelmo? El casco, ¿no? Y ese casco también estaba diseñado a la medida del soldado. Y ese yelmo tenía un propósito muy especial, y es el de cubrir la cabeza, ¿no? En esos tiempos, pues un golpe en la cabeza, una herida en la cabeza, pues era pues mortal. Y aquí el apóstol Pablo lo está relacionando con el yelmo de la salvación. Entonces, si sabemos que nuestro enemigo es mentiroso, que es ágil, que es engañador, entonces debemos también estar preparados, y que nuestra seguridad de nuestra salvación, porque al final es lo que Él quiere, sacarnos de esa salvación que el Señor nos ha dado, es que podamos estar seguros de nuestra salvación. Ese va a ser la protección, la seguridad de salvación. Y esta es más en la mente, porque a veces la mente nos juega malas pasadas. Vea, yo tengo un testimonio de un hermanito que él lleva como 40 años en la fe, prácticamente mi edad,
Y en estos tiempos, en algún momento, dudó de su salvación. Dudó de su salvación. ¿Será que yo sí soy salvo? Y eso son cosas que el enemigo logra meter en nuestra mente, son fortalezas que hay ahí, que nos llevan a dudar de nuestra seguridad de salvación. Pero el yelmo de salvación nos va a tener protegidos y nos va a estar afirmando en eso, en nuestra salvación, ¿qué? Segura. Ya lo leímos, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Vamos a estar siempre, siempre en Cristo. Así que este casco nos va a proteger de la duda, del desánimo, de la incertidumbre, que a veces nos levantamos como con ganas de nada. Póngase el casco, seguridad de salvación. No deje que el enemigo se le meta por ahí. Mantenga siempre protegida su mente, su cabeza con el yelmo de la salvación. Mire lo que dice Juan 10, versículo 28. Esta es una promesa también. Y esto nos afirma nuestra seguridad de salvación. Así que vamos a leerla. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sí. Juan 10, 27, 29. Juan 10, 27. Ya, vamos a ir leyendo ahí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Diga conmigo, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Cuántos somos aquí parte del redil del Señor? Ovejas suyas somos y ovejas de su prado, ¿no? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces mire lo que está diciendo aquí Jesús, nadie podrá arrebatarnos, nadie podrá sacarnos de esa salvación que el Señor tiene para nosotros, así que pongámonos ese yelmo de la salvación y no dejemos que la mentira, la duda, el engaño logre permear nuestra mente. Hay fortalezas ahí que tienen que ser derribadas y debemos protegernos contra esos ataques y lo mejor es el casco. Amén. Y para terminar, la espada del Espíritu. Y acá también es bueno que podamos entender, porque es que en el griego explican todo este tema de una espada en griego para ataque tiene un nombre y espada en griego para defensa tiene otro, ¿entienden? Entonces aquí está hablando acerca de esa espada que no es tanto para estar como atacando, sino es como para defensa y para el ataque cuerpo a cuerpo, ¿no? Más pequeña, más ágil, y uno como está con el escudo, entonces tiene que ser cortica, y estar protegido, ¿no? Entonces nuestra espada es ¿qué? La palabra del Señor. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea qué poderosa es la palabra de Dios y es esa arma que tenemos. Entonces, el Señor nos está llamando en esta mañana a tomar nuestra arma para poder defendernos, y la mejor arma que tenemos para defendernos es la palabra de Dios, y Jesús lo modeló. Jesús lo modeló y podemos verlo en medio de la tentación en el desierto. Yo tengo acá Lucas 4, si quiere acompáñenme rápidamente, vamos a ver algo así rápido, en la manera en que Jesús nos modeló la manera en que debemos usar la palabra del Señor. Lucas 4, está desde, bueno, no lo vamos a leer todo, pero en el versículo 1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y hemos hablado de la importancia de estar llenos del Espíritu, darle lugar al Espíritu. Entonces el diablo, versículo 3, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, ¿qué? Escrito está. Hay que leer más detenidamente porque esas cositas son importantes. ¿Cuál es la doña Clemencia? Se ganó una hamburguesa, Luis. Escrito está. Escrito está. Y esa es la manera en que nosotros debemos usar la palabra de Dios para defendernos.
Escrito está. Si el enemigo te está tentando, te está acusando, te está señalando, escrito está. Escrito está. Si quizás te está queriendo señalar, bueno, no sé, acusar, escrito está. Escrito está. Que tú perdiste la salvación, que tú no eres nadie, entonces, escrito está. Yo soy hijo de Dios. Escrito está. Nadie ni nadie podrá arrebatarme de las manos de Dios. Escrito está. Por eso es importante poder leer y memorizar la palabra, porque es que esa es la espada. Esa es la espada, y la espada es sumamente importante. Ahora, cuando habla acerca de la palabra de Dios, podemos hacer aquí una referencia, y es que normalmente cuando se habla de palabra de Dios se usan dos términos en el griego. Uno es el logos, que hace referencia a la palabra total, y otro es el rema, que es una palabra más específica. Palabra rema. Entonces el Señor, por medio del Espíritu Santo, cuando tú estás en esas luchas, en esa batalla y defendiéndote, el Señor va a traer una palabra rema a tu vida. Porque tú puedes memorizar algún versículo y sufrir algún ataque. El Señor te está diciendo que tú eres mentiroso, y entonces tú le vas a citar aquí, no sé, ¿qué se me ocurre acá? Otra cosa que no tiene nada que ver con el ataque que estás sufriendo. Entonces, depende del ataque, el Señor trae esa palabra rema a tu vida para que tú puedas pelear y para que puedas defenderte y para que puedas usarla en ese momento específico. Dice, emplear la palabra de Dios de forma eficaz en el poder del Espíritu es la que nos va a ayudar a prevalecer frente a los ataques del enemigo. Así que eso era lo que quería que meditáramos hoy. Quiero invitar a Alex. Vamos ya cerrando la enseñanza, vamos al tiempo de preguntas, evaluación. Es importante, mis amados hermanos, vea que yo en este tiempo me he dado cuenta que como cristianos a veces estamos en la posición del hijo de la vida es bella. Como que no nos damos cuenta en dónde estamos, pero realmente la batalla es dura. El ataque es fuerte y el Señor pagó por nosotros, nos dio la victoria, pero Él quiere y nos ordena que vistamos la armadura de Dios, que estemos protegidos, revestidos. No quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie sea herido, y Él nos dio todo por su gracia, por su misericordia. Entonces, que hoy podamos salir ceñidos con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia. ¿Con qué más? Con el calzado, firmes en el Señor. ¿Con qué más? Escudo, yelmo y la espada. Yelmo de la salvación, escudo de la fe. Esa es la armadura. Yo le aseguro que si usted usa de manera adecuada esta armadura, usted nunca va a sufrir heridas y siempre va a estar sacando pecho. Cuando nos descuidamos es cuando el enemigo, cuando estamos en esos tiempos en donde hay la fiesta, que los villancicos, que el regalo, que tal, y nos olvidamos de la palabra del Señor, tengan, ahí llega. Y las consecuencias quizás no las vemos ahorita, las vemos en enero después. Un poco de deudas, malas decisiones, cosas que no tomamos teniendo en cuenta la guía y la dirección del Espíritu. Entonces, qué importante es que podamos ya, para finalizar, entender cuál es nuestro rol en esta batalla. Nos ponemos de pie, vamos a orar, como recordando un poco de lo que hablamos hace 15 días, la importancia de estar cimentados en Cristo, la importancia de estar llenos del Espíritu Santo, la importancia de, ahora que ya pudimos profundizar un poquito mejor, estar vestidos con la armadura de Dios. Y la última, que también es fundamental y yo creo que también es un arma, y es la oración. Oración en el Espíritu, oración en el Espíritu, con súplica, perseverando y en intercesión. Amén. Salimos fortalecidos en esta mañana, llegamos en victoria y nos vamos más que vencedores todavía más, ¿no? Padre, gracias, gracias Señor, porque tú eres tan bueno, Señor.
Gracias, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar, porque nos justificaste, Señor. Hoy somos justos delante de Dios, Señor. Porque nos diste vida, Señor, y una vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor, porque también nos has enviado a ser discípulos, Señor. Pero gracias, Señor, porque hoy también entendemos, Señor, que estamos en medio de una batalla, Señor, que tú ya ganaste, pero que tenemos herramientas, Señor, que tú en misericordia nos has dado, Señor. Ayúdanos a tomar nuestra posición, Señor, a fortalecer nuestra fe, nuestro conocimiento de ti, Señor. Hay tanta gente, Señor, que necesita de ti, Señor. Hay tanta gente, Señor, que su posición actual es enemiga de Dios. Y tú no quieres que eso termine así, por eso has tenido paciencia y has sido clemente. Y estos tiempos son tiempos de gracia, en donde la iglesia tiene esa labor de ir y predicar, llevar las buenas nuevas, el discipulado, la oración, Señor. Fortalécenos, Señor, llénanos de tu gracia, de tu verdad. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Todopoderoso, que nuestra vida está en tus manos, Señor, y que nada ni nadie, Señor, podrá arrebatarnos, Señor, de tu mano, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice su retorno a casa, Señor, esta semana que inicia, Señor. Que sean llenos de tu bendición, llenos de tu presencia, Señor, llenos de tu favor. Que ellos puedan ver y experimentar tu gloria, Señor, tu misericordia, tu bondad en todo tiempo. Y que puedan proclamar, Señor, y compartir, Señor, también ese mensaje y el evangelio de la salvación, Señor. Te adoramos, te damos la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dios los bendiga. No se vaya sin saludar a un hermanito. Y nos vemos pronto. Por siempre y siempre.